Bueno, estamos esperando que vuelva la gente del café, pero ya casi estamos, van entrando. Estamos ya con la última y la primera, según se mire, la primera mesa redonda de la jornada. Os van a pasar las firmas, os rogamos que firméis la presencia. Bueno, yo no me voy a extender porque tengo aquí a mi querido colega Roberto, que ya os he presentado antes, compañero de hace muchos años, de fatigas, de países, hemos coincidido en varios países, en varias culturas. Ahora acaba de llegar, yo llegué el año pasado a Roma y él acaba de llegar a Milán como jefe de estudios y nos espera un gran futuro en este país que empieza aquí, hoy, con esta mesa que va a presentar Roberto. Gracias. Gracias, Concha. Gracias a todos por estar aquí. Y por fin ha llegado el momento de hablar de este tema que nos interesa a todos. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Retos después de la pandemia. Este tema lo vamos a tratar 3 especialistas de diferentes ámbitos. Van a hablar sobre esto. Por un lado, la enseñanza reglada, Rafael Abad, con mucha experiencia en Italia, en su anterior etapa, y representante del Ministerio de Educación, también del INTEF. Por otro lado tenemos, estoy citando por orden no de importancia, sino de alfabético. Agustín Garmendia, autor de materiales desde hace ya también algunos años, aunque por su aspecto ya vemos. Es director de marketing de Difusión. Difusión es una de las editoriales, ya lo sabéis todos, que más rápidamente reaccionó en la pandemia. Y también tenemos, desde el ámbito editorial, esto tiene sobre todo relación con el ámbito educativo, digamos, no reglado, sobre todo no reglado, ¿no? Si con Rafael Abad estábamos con la educación reglada, de alguna manera se hace referencia a esto. Y por último, para la certificación, tenemos a una especialista en nuevas tecnologías, responsable de SIELE, que es Yara Sepúlveda. La primera cuestión que vamos a tratar es cómo reaccionamos a la pandemia. Hubo un día que nos enteramos que al día siguiente o al otro, después de ese fin de semana, íbamos a entrar a pasar a dar clases en línea. Esto fue wow. Los profesores ensayando, porque nunca habían utilizado o nunca habían impartido clases en línea. Su primera experiencia fue ensayo y error, o sea, era tirarse a la piscina al día siguiente. En la educación reglada, los profesores, pues, ¿qué voy a contar? Ahí no lo sé, pero imagino que sería lo mismo. Y en certificación, miles de exámenes, de certificados que estaban en el aire, miles. ¿Qué pasó? Pues ahí vamos a ver qué pasó, esa es la pregunta. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Como ha señalado Roberto, la experiencia un poco que yo les voy a relatar brevemente, espero, para no quitar mucho tiempo a los compañeros, efectivamente es desde la perspectiva de la enseñanza reglada, de los programas también que tenemos aquí en Italia.
Yo me llamo Rafael Alba Cascales y, como ha indicado Roberto, en este caso estoy un poco en representación institucional del Ministerio, que esta mañana ha estado nuestro director general, nuestro consejero de Educación y bueno, pues a pauta de la inauguración ahora nos tocaba también de alguna manera participar aquí. Lo primero de todo, sí que yo también querría, aunque Gorka en su interesantísima exposición ha terminado dando las gracias, pues yo me gustaría empezar, si me permitís, o si me permiten, dando las gracias también, ¿no? Dando las gracias a todos los, iba a decir compañeros y sin embargo amigos, que es una frase que se dice mucho, de mi experiencia anterior aquí en Italia. Ha sido un placer reencontrarse con toda la gente con la que estuve trabajando hace unos años y quiero agradecer, creo que también por esa experiencia y por esa amistad y por ese trabajo en conjunto es por lo que hoy me encuentro aquí, así que quería dar las gracias a las compañeras del Instituto Cervantes, a los compañeros del Instituto Cervantes, a la Consejería de Educación, por supuesto, que es quien también ha querido que le representara de alguna manera, teniendo dos excepcionales asesores como están aquí esta tarde, que podían haberlo hecho seguramente mucho mejor que yo, porque son los que están ahora mismo en territorio y que seguramente tendrán también la ocasión de participar. Y, por supuesto, dar las gracias a todos ustedes por estar aquí a las 6:05 de la tarde, que a mí me sorprende. Yo no hacía más que comentar, digo, seguramente hasta esta tarde los tenemos ya todos dormidos. Encima, además, yo voy a repetir. Mañana estoy aquí otra vez. O sea, que si hoy lo hago mal, seguramente me dirán que ya no venga usted mañana, no se preocupe. Bueno, como les decía, mi experiencia anterior en Italia, fui asesor aquí entre el 2008 y 2013 y tuve la oportunidad de conocerles a muchos de ustedes, seguramente, haber coincidido en actividades de formación, pero lo que estoy haciendo ahora, después de muchas vicisitudes y muchas experiencias más allá del océano también, soy el jefe del área de planificación de centros de la Unidad de Acción Educativa Exterior del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y como jefe de área, pues coordino todos los programas que tienen que ver con la enseñanza reglada en distintos países. Tenemos 18 centros de titularidad del Estado español repartidos por diversos países, en la mayoría en Europa y en África, pero también en América. Coordinamos el programa de secciones españolas en centros extranjeros. Aquí tenemos 10 y un despliegue de profesores importante. Coordinamos las escuelas europeas, que es un programa en colaboración con la Oficina del Secretario General de Escuelas Europeas, que está dirigido sobre todo, como saben, a los hijos de los funcionarios de los programas europeos. Coordinamos también las agrupaciones de lengua y cultura españolas, que es un programa que se creó hace ya muchísimos años, 40 años, para mantener de alguna manera el legame y la referencia cultural con la lengua y con la cultura española de aquellos emigrantes que partieron en momentos menos, iba a decir menos alegres que ahora, no sé, cada uno ya no sabe cómo son los momentos, pero que todavía se conserva. Y ya entrando en materia, después de casi 10 minutos enrollándome con cosas que quizá no les interesan tanto, pues de repente un día, efectivamente, yo estaba en Bruselas precisamente, participando en un evento de las escuelas europeas, cuando nos comunican que ese martes se cierran todas las escuelas en España. Aquí ya estaban ustedes con las cosas bastante fastidiadas también, y luego ya se cierran los centros de trabajo, concretamente el mío, ¿no? que en ningún momento se había trabajado en remoto en ninguna de las circunstancias, ¿no? Pues ese viernes, que volvimos de Bruselas el miércoles, el jueves, esto no sabemos cómo lo vamos a hacer, y el viernes váyanse ustedes todos a casa, ha habido 2 casos que están en la UCI, por favor, pues márchense. Imagino un poco que, como en todas partes, yo creo que a todos nos pilló con el pie cambiado, ¿no? Con el pie cambiado. Y lo estábamos comentando un poco antes, uno de los retos, aunque estoy anticipando la parte del final, es que en esta ocasión teníamos perdón, en el sentido de que nadie esperaba que esto pudiera ocurrir de esta manera, y lógicamente pues todos, profesores, alumnos, familias, pero sobre todo instituciones, reaccionamos un poco por impulso e intentando dar una solución a una situación que era muy difícil. Pero si esto vuelve a ocurrir, la próxima vez ya no nos puede pillar con el pie cambiado. Y eso es algo que dejo un poco después también para comentar con el resto de compañeros de la mesa. En aquel momento, como decía también Roberto, represento un poco las actuaciones del INTEF, porque el INTEF es el Instituto Nacional de Tecnología de la Educación y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, que, como comprenderán ustedes, cuando llega un momento en el cual hay que dar esa respuesta tecnológica, se ven desbordados porque tienen un equipo de personas X para funcionar con las actividades X, y ahora resulta que tienen que dar cobertura a todo un país, aunque, como ustedes saben, en España el Ministerio de Educación tiene desagregadas o tiene las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas, pero el Ministerio de Educación de alguna manera
mantiene ese espíritu de cooperación, que no de coordinación, con las comunidades autónomas y, por tanto, pues hay que sentar a todas las partes implicadas, la Conferencia Sectorial de Educación, hay que dar respuesta, hay que ver qué se hace con esos alumnos. Desde esa perspectiva, pues el INTEF, o sea, primero el Ministerio de Educación tuvo que dar una cobertura legal, entre comillas, ¿no? Porque era una situación completamente nueva. Luego Jara hablará de la certificación, pues lógicamente también de las titulaciones, ¿no? De repente en el mes de marzo nos damos cuenta de que esos niños no sabemos cómo van a titular, sobre todo los que están en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato. Hay que dar una cobertura legal, hay que ver qué pasa con la evaluación de esos niños que no tienen la culpa absolutamente de nada de lo que está ocurriendo, mucho menos sus familias que pueden o no apoyarles. Entonces hay que dar una cobertura legal, hay que actuar de manera inmediata. Eso se dispara también de cara al exterior, lógicamente, porque encima nosotros tenemos esa representación que les decía de norte a sur, este y oeste, y la pandemia afectaba de manera global, pero iba afectando más en unos sitios que en otros. En unos sitios había centros abiertos, en otros no los había, en unos parecía que se iba a salir de manera inmediata, en otros se veía que la cosa no estaba tan bien. Y eso, lógicamente, pues hizo que hubiera que reaccionar también, dando instrucciones y haciendo cosas. Y aquí también yo les quiero poner un poco en el otro lado de la partida. Ustedes lo vivieron o lo padecieron probablemente de la perspectiva de los que estaban en primera línea. Y, por supuesto, yo creo que si hay que darle las gracias a alguien, aparte de nuestros sanitarios y a todas las personas, que aquellos trabajos que parecía que tenían el sueldo más pequeño, ¿no?, de la gente que tenía que atender, eran los que al final tenían que estar en presencial trabajando todos los días, porque si no, ni comíamos ni teníamos absolutamente nada. Pero desde luego también a los docentes, ¿no?, que no podían olvidar a todos esos chicos que tenían y un montón de situaciones personales. Y yo conozco compañeras y compañeros que su primera motivación y su primera reacción, independientemente de lo que dijera la administración, pues fue contactar con todos esos muchachos. Incluso en situaciones, como ustedes saben, ya no estoy hablando del exterior, estoy hablando casi del interior, y de muchas situaciones en las cuales esos niños solamente comían en los colegios, ¿no?, o en las escuelas, y ahora no se sabía ni dónde estaban. Nos damos cuenta de que las listas de teléfonos no están actualizadas y que llamamos a familias y que no saben dónde están. Y bueno, un sinfín de situaciones que probablemente han vivido en primera persona, con lo cual no se las voy a describir yo, que las conocen mucho mejor. En definitiva, sí que quería contar un poco, pues eso, ¿no?, que desde la perspectiva de la administración es muy difícil también dar una respuesta a una situación de estas características. Se te demandan soluciones. Yo tenía 4 personas antes y tenía 4 personas después, y esas 4 personas estaban haciendo una serie de cosas y tuvieron que empezar a hacer cosas que, bueno, pues eso, nos mandaron a todos a casa, empezaron a reaccionar y se trabajaban, como ustedes también, pues 14, 16 horas diarias para que aquello saliera un poco adelante. En representación, como decíamos, del INTEF, sí que había una serie de cosas aquí institucionales que debo decir que de alguna manera fueron los primeros que crearon una serie de recursos. Luego espero que tengamos también ocasión de hablar de ellos y de ver en cuanto a los retos y qué hacemos después. De manera inmediata, en casi una semana o 10 días, los niños empezaron a tener en televisión, puesto que no sabíamos si tenían teléfonos, ordenadores o lo que fuera, recursos educativos para que pudieran seguir teniendo clases no en línea, no solamente en línea, porque la enseñanza a distancia, espero que también tengamos ocasión de comentar algo, no es solamente la enseñanza delante de un ordenador. Inmediatamente se pusieron en marcha para esa cooperación con las comunidades autónomas, para efectivamente también de todas maneras financiar recursos para que esos niños y niñas que estaban al otro lado estuvieran conectados de alguna manera. Nos dimos cuenta también de que los nativos digitales no eran tales, probablemente, que sabían manejar los cacharritos, pero no tenían cultura de funcionamiento con ellos. Que los profesores, después de 35 años de formación, diciendo que las tecnologías, que ya no eran nuevas, ya eran solo tecnologías porque no eran nuevas, resulta que sí, que seguían siendo nuevas para un porcentaje muy grande de profesoras y profesores que, lógicamente, bueno, les habíamos estado contando en esos cursos de formación que hacíamos aquí también, ¿no?, con el Instituto Cervantes, con Carmelo, que veía esta mañana, con Teresa y con otros compañeros, ¿no?, y Ana me recordaba el otro día, ¿no?, de cómo utilizar plataformas digitales. Pues nos dimos cuenta de que todo eso eran herramientas, no es que fueran interesantes, es que se habían convertido en imprescindibles. No les quiero robar mucho más tiempo con esta primera parte, que creo que ya he agotado fundamentalmente. Creo que esto pone un poco la situación, que creo que, repito, una de las cosas que le compartía con Roberto es que me temía que a lo mejor en esta mesa, desde mi punto de vista, lo que yo pudiera aportar a veces fueran grandes obviedades, pero a veces también es verdad que esas obviedades hay que ponerlas, ¿no? Hay que realzarlas para que nos demos cuenta, y como decía antes, y con esto concluyo esta primera parte, que la primera vez nos pilló con el pie cambiado, que la siguiente vez
nos pille un poco más preparados. ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos, gracias por la invitación al instituto. Se me oye bien, ¿verdad? Yo me he vuelto también pantalla dependiente, de manera que voy a mirar algunos apuntes, porque algunas cosas de las que hablaré tienen que ver con los datos, y estaría bien que los datos fueran precisos, y porque fueron tantas cosas que ya hemos empezado a olvidarlas. ¿Qué pasó el primer día? Pues el primer día nos fuimos todos a casa, de repente, y era algo tan inesperado que solo habíamos visto en las películas. Pero casi al día siguiente de irnos todos a casa, porque no solo nos fuimos, los de difusión, se fue el planeta entero a casa, llegó una necesidad perentoria de materiales digitales. Materiales digitales que, por ejemplo, en nuestra editorial habíamos empezado a crear hacía muchos años, pero que de repente, como ha dicho Rafael, se convertían en imprescindibles, y de repente miles de profesores de todo el mundo no sabían cómo usarlos, porque nosotros llevábamos años diciendo: esto es genial, nuestra plataforma es fantástica, mira estos vídeos, si llevas esto a clase, tus clases serán más esto, más lo otro, más... Y una solo muy pequeña porción de los profesores del mundo se lo había creído, o había considerado que aquello era parte de su día a día, o debía ser parte de su día a día. Y en ese momento, al día siguiente de tener que irse a casa, esos profesores vieron que tenía que ser parte de su día a día. La primera cosa fue una cosa práctica que para nosotros nos representó un problema logístico, y es que tampoco sabíamos si nuestra plataforma digital de repente iba a aguantar 20.000 profesores más. No teníamos ni la más remota idea, porque nosotros estábamos teniendo un crecimiento orgánico y de repente regalamos, lo tengo aquí, 12.000 códigos premium de 4 meses a profesores de todo el mundo. No porque seamos geniales, sino porque veíamos que era la única manera de que, en muchos casos, instituciones, profesores y alumnos fieles a nosotros, o no fieles, es igual, salieran de una situación complicada y totalmente inesperada. Regalamos también, o pusimos a un precio muy bajo, a €1 el mes y 3 euros los 4 meses para alumnos, que tuvo mucho menos éxito porque al final, en algunos aspectos, quienes se han digitalizado han sido los profesores y no los alumnos, y los profesores han transmitido su digitalización a los alumnos, pero los alumnos en lo que nosotros conocemos, se han digitalizado mucho menos de lo que esperábamos. Y eso ha sido sorprendente, pero ha sido así, ha sucedido así. Lo que sucedió muy poco después de dejar que miles de profesores accedieran a nuestros materiales de la manera que fuera, gratuita o no, es igual, de que empezaran a usarlos, fue que no sabían cómo se usaban esas herramientas digitales, y el clamor fue enorme a favor de la formación en esas herramientas. Ahí empezamos a toda prisa, intentando reaccionar con prontitud, pero siempre por detrás de las necesidades de los actores de la enseñanza-aprendizaje, que son docentes y discentes. Empezamos a ofrecer formación, en algunos casos formación enlatada, es decir, formación de, como os decía, llevábamos años hablando de Flip Classroom, cursos híbridos, enseñanza online, itinerarios digitales, cómo usar nuestra plataforma, etcétera, etcétera. En primer lugar, esas cosas que ya teníamos enlatadas, que ya habíamos ofrecido en algún momento, las pusimos en nuestra plataforma bajo una etiqueta, en clase desde casa o algo parecido, no me acuerdo. Y luego empezamos a hacer formación y hicimos casi una avalancha de formaciones, 25 en muy poco tiempo, la mayoría de los casos sobre enseñanza online, cursos híbridos, Flip Classroom de nuevo,
herramientas digitales, etcétera, etcétera. Y la respuesta fue increíble. En esos 8 o 10 meses se inscribieron en esos diferentes formatos 25.000 profesores, que no son siempre 25.000 profesores diferentes, pero 25.000 inscripciones en nuestras actividades de formación para una editorial dedicada a la enseñanza, aprendizaje del español como lengua segunda y extranjera. Es extraordinario. Y eso sucedió no porque seamos héroes, sino porque había una necesidad enorme y porque estuvimos escuchando, y de eso sí que puedo estar orgulloso, porque estuvimos escuchando las necesidades, sobre todo de los docentes que decían necesitamos formación. Y esa formación online, el incremento en nuestra oferta de formación online fue, digamos, la parte más importante, la parte central de nuestra labor, yo creo, porque lo demás ya estaba hecho, la plataforma ya existía, puede ser mejor o peor, pero ahí el trabajo ya estaba hecho en muy buena parte, y luego hubo, pues, evidentemente, cientos de anécdotas. Queremos un ISU de esto, este libro no está, ponlo en línea aquí, pon estos recursos allá, mis alumnos no tienen libros, bueno, cosas que hemos visto todos, pero que desde el punto de vista industrial, porque es lo que somos nosotros, una industria del español como lengua segunda y extranjera, fue complejo, pero muy satisfactorio al poder llegar a tanta gente, al poder ayudar a tanta gente que estaba en un momento muy complicado. Para Italia hicimos cosas como un webinar de Héctor Ríos, programa de diseñar contenido digital, educación para la ciudadanía con Natalia Cancelleri. En las telejornadas de 2020 la asistencia de profesores italianos subió un 48%. Bueno, hubo un momento de efervescencia online que yo creo que se ha parado, tal vez afortunadamente, o nos hemos cansado, pero hubo un momento de efervescencia digital y online porque la gente necesitaba hablar con sus colegas y como no podía hacerlo en la sala de profesores o en los pasillos o en donde fuera, estos eventos se convirtieron en eventos centrales de nuestra vida como docentes. Y como editores, aunque lentamente, porque no es fácil crear contenidos digitales, nos dispusimos a crear más contenidos digitales, a crear diferentes artefactos digitales, sobre todo en nuestra plataforma. Nos volvimos más activos en las redes sociales y una cosa increíble, pero que para nosotros es una responsabilidad, crecimos en el equipo editorial. Contratamos gente para que fueran editores digitales. A pesar del pánico, todos hemos pasado momentos de pánico, dijimos, necesitamos más gente, no sabemos suficiente, no somos suficientemente rápidos digitalizando, creando nuevos recursos en la plataforma, necesitamos más gente, de manera que tuvimos esa suerte de poder crecer. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos meses. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Bueno, yo esta mañana ya he estado con vosotros charlando sobre SIELE. A diferencia de mis compañeros, la verdad es que SIELE estaba preparado en el momento de la pandemia, en aquellos momentos en el que a todos nos mandaron a casa, ¿no? y se cesó la actividad en gran cantidad, ¿no? de negocios. SIELE, como certificación, se mantenía viva. No obstante, que SIELE permaneciese activo en esos momentos no significó que la actividad no se frenase. Realmente se frenó, bajó. Realmente tuvimos un impacto de un 20% aproximadamente, ¿no? a lo que veníamos realizando. Todos esta mañana lo hemos visto, ¿no? Como en el 2019 tenía un buen crecimiento y en ese momento de repente bajó, no se paró, pero sí que se vio afectado. En ese sentido, lo que tuvimos que hacer nosotros es establecer un plan de acción. Y así lo hicimos, definiendo 3 líneas de actuación principalmente.
Una, la homologación de SIELE. Todos sabéis que SIELE es un certificado joven, está fuertemente consolidado. Esta mañana os he podido mostrar algunas de las herramientas que tiene, que demuestra que es una certificación consolidada, pero había que homologar, había que trabajar respecto a su reconocimiento en los diferentes países. Conseguimos en época de pandemia su reconocimiento en SICELE, es el primer certificado, como os he comentado esta mañana. En México también se ha presentado pues, para que lo reconozca el CNI. En Brasil hemos estado trabajando también y nos lo han solicitado ellos, ¿no?, que lo necesitaban para que sus alumnos que estudian español, ¿no?, como lengua extranjera pudieran certificar en un organismo que está asociado al Ministerio también de Educación. Y hemos estado trabajando con diferentes consejerías pues para entre todos contribuir a que SIELE consiga un posicionamiento adecuado a nivel mundial. Por otra parte, trabajamos en SIELE con centros. Esta mañana lo hemos visto. SIELE es una certificación que se realiza a través de centros de examen. Tenemos 1.600 centros, pero es que esos centros que se dedican a la formación del español habían cerrado, se habían tenido que marchar a sus casas. ¿Cómo hacíamos, no? Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer con ellos? Pues trabajar, acompañarles, ver que estábamos ahí. Entonces organizábamos con ellos diferentes sesiones online para capacitarles, para prepararles. Muchos centros de examen incluso aprovecharon, porque su principal actividad, que es la formación de español, se había visto bloqueada, pues aprovecharon para convertirse en centros de examen SIELE. Y entonces vimos que había diferentes niveles. Por una parte, teníamos centros que acababan de registrarse, de completar su solicitud, otros centros que estaban completamente operativos y podían empezar a funcionar, pero sus alumnos no estaban, no iban a sus instalaciones, y entonces tuvimos que establecer con ellos pues, un procedimiento, un protocolo. ¿Qué es lo que hicimos con ellos? Pues diferentes sesiones con las instituciones titulares. Participaron profesionales, profesores de las distintas áreas académicas del Instituto Cervantes, de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad de Salamanca y de la Universidad en Buenos Aires en esas sesiones formativas. Estábamos codo con los centros para que vieran que todo el equipo de SIELE les respaldaba, les apoyábamos en su capacitación, en la adquisición de competencias digitales, en que estuvieran preparados para cuando tuvieran que volver a sus centros, ¿no?, y pudieran retomar la actividad. Y atendíamos también las necesidades específicas que nos trasladaban. Si un centro, por ejemplo, cuando estaban sus alumnos en clase, les explicaban SIELE y les explicaban, ¿no?, y les mostraban las diferentes certificaciones que tenían a su disposición y se lo contaban en persona, bueno, pues nosotros con ellos hacíamos webinars con sus alumnos. Hacíamos charlas, coloquios para que todos conocieran SIELE. Si había que participar en algún congreso, en algún evento digital, lo hacíamos con ellos para que vieran que estábamos ahí. Y bueno, en definitiva, pues íbamos atendiendo esas necesidades que nos iban trasladando en aquellos momentos en los que su actividad estaba totalmente frenada a nivel presencial. Y por último, para contribuir a la notoriedad, a la presencia de SIELE, ¿no?, al posicionamiento, también teníamos que ver dónde estaban nuestros candidatos. Ya no teníamos a los centros que estaban con los candidatos, con sus alumnos, ¿no?, para poder tener algún tipo de contacto con ellos. Entonces, lo que establecimos fue un procedimiento que nos acercase a él. ¿Y dónde están, ¿no?, la mayoría de los usuarios? Pues en las redes sociales. Entonces, en este sentido, lanzamos diferentes sesiones directos en Instagram, también junto con las instituciones titulares de SIELE. La verdad que fueron tuvieron muy buena acogida. Fueron unas 20 o así sobre enseñanza de lengua extranjera, sobre cómo prepararse alguna de las pruebas de SIELE, Velázquez y el español, también que les acercábamos. Luego también consejos pues, para practicar el español desde casa, ¿no? Y bueno, pues teníamos el hashtag Yo me quedo en casa y ahí pues para que participasen y nos aproximásemos a todos los alumnos, a todos los profesores que estaban en las redes y con los que ya habíamos perdido ese contacto directo.
Y bueno, por último, a nivel de promociones, a nivel de necesidades que veíamos, efectivamente la pandemia nos ha golpeado a todos fuertemente, entonces había que ayudar, atender a sus necesidades, tanto a los centros como a los profesores, como a los alumnos. Y en ese sentido, pues también lanzamos promociones. Por ejemplo, pues, en aquel momento en que todos estábamos en casa y los candidatos querían prepararse la certificación, pues les facilitábamos los cursos en línea que os he mostrado esta mañana, ¿no? Pues para que los pudieran hacer, a los profesores el espacio de preparadores, de forma que así nos manteníamos en un continuo y constante comunicación con todos y estábamos respaldándoles ante esa situación que se estaba viviendo. Gracias. La siguiente pregunta, bueno, lo que ya eso es lo que hemos hecho, ¿no? Eso sería, como ven muchos profes, en claves, si fuera una clase sería hablar de experiencias pasadas recientes que hemos hecho, usos del perfecto perfecto. Lo siguiente es hablar de qué vamos a hacer, qué retos vamos a asumir, hablar de intenciones, vamos a más infinitivo. Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? La tecnología, estamos todos aquí con el botón de voz. ¿Quién se lo lleva? Bueno, pues efectivamente yo creo que como estamos viendo todos, pues eso, ¿no? La situación compleja, lógicamente, ha vuelto a poner de relieve la importancia de la tecnología, pero como yo decía antes, también ha vuelto a poner de relieve que la tecnología no lo soluciona todo, ¿no? Este cansancio institucional o este cansancio del que hablaba también Agustín, ¿no? De decir, bueno, ya estamos un poco hartos, ¿no? Sí que es verdad, sin embargo, hay un montón de las cosas que estaba diciendo la profesora Bailini en su intervención anterior que a mí me estaban llamando mucho la atención sobre el tema que nos ocupa ahora, porque, bueno, pues porque precisamente yo participé hace 3 años como profesor visitante en Estados Unidos en un programa piloto sobre modelos híbridos y la enseñanza personalizada. Y todas estas herramientas que ya estaba contando yo las estaba utilizando 2 años antes de la pandemia. Yo daba formación a los compañeros de mi instituto en un centro de Estados Unidos de 6º, 7º y 8º, donde yo enseñaba español y español para hablantes de herencia, y quería engañar a todos mis compañeros en esa plataforma que se había inventado el distrito escolar, que estaba basada en Canva, en Canvas, no en Canva, en la herramienta de... Y todos me miraban como diciendo, estás loco, estas cosas no van a tener ningún sentido. Esto de que les des feedback a los alumnos escribiendo en esa pantalla, qué tonterías estás haciendo. Eso de poner una nota verbal, o sea, una nota oral en una plataforma y estas cosas, si estamos aquí todos en presencial. Bueno, esta es un poco la nota también de contextualización, que lógicamente no es la solución que quiero aportar, pero sí es lo que estábamos hablando, ¿no? Que la importancia de la tecnología. Sí que quería señalar que antes hemos dicho que la enseñanza a distancia, o sea, todas estas cosas nos vienen muy bien, y nos vienen muy bien, como decía también antes la profesora, que están aquí para quedarse. O sea, yo es que ya no quiero tener la tutoría casi en presencial contigo, me viene mucho mejor tenerla casi en virtual. Pero sí que es cierto que no todo tiene que estar basado en la tecnología, no todo tienen que ser materiales online, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es eso, que aprendamos todos a tener una cierta coordinación. Los equipos de docentes, sobre todo, tienen que aprender a tener esa coordinación para que en lugar de que uno le mande los materiales por email, el otro tenga una plataforma, el otro pague los 12 euros de Google Classroom, el otro solamente utilice media parte de la plataforma de la editorial, pero... Pues lo primero es que hay que hacer un plan, ¿no? Y esos planes, la verdad es que en muchos de nuestros centros, evidentemente, los equipos directivos se tuvieron que poner las pilas y crear planes de contingencia, planes de preparación, planes de cosas, pero también tiene que haber un plan de uso de esas tecnologías. Y yo, una de las cosas que también personalmente me permitiría invitar a todos ustedes es a que esas metodologías híbridas se queden de verdad. Quiero decir, yo desde esa perspectiva personal también,
Cuando uno tiene los materiales que va a utilizar en clase y está preparando su lesson plan o su lección de clase o su cosa, en lugar de quedársela en sus papeles o en su Google Doc personal, pues a lo mejor lo puede poner en una plataforma, y si tengo niños pequeños en los que los papás tienen que acceder y ver cuáles son las tareas o las materias que tienen que hacer, no te tienen que estar llamando ni llamando al compañero de al lado, sino que saben que pueden entrar en un sitio, localizar la tarea. Si el niño no ha podido ir a clase un día, también lo pueden ver. Si alguien ha perdido una clase, yo ya la tengo grabada. Qué maravilla aquello de grabar las clases, que parecía que... Pues yo estoy, claro, mi justificación era que yo doy la misma charla durante 25 años con el mismo papel, y resulta que encima la puedo grabar, ya me puedo ir a mi casa. Bueno, perdón un poco el chiste, ¿no? Pero me refiero un poco a que efectivamente no es solamente la tecnología, quiero decir, evidentemente también los niños y los adultos y todas podemos pedirles que hagan tareas analógicas y las pueden hacer en su casa. O sea, quiero decir que eso también es importante, que no los tiempos ante las pantallas, de pasarse 12 horas delante del ordenador, de tener que compartir el ordenador de la familia, que estaban todos allí, el papá y la mamá trabajando y haciendo, y el niño entonces cuando con el móvil o haciendo tal, pues es que también hay cosas que no tienen por qué hacer delante del ordenador. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Como les decía, esos planes de contingencia, sobre todo ese plan de organización en el que los profesores también se pongan de acuerdo para, cuando estamos en entornos reglados, los niños sepan por dónde ir y no tengan que volverse locos, es que uno me lo pide que se lo mande por Gmail, el otro me lo pide que lo haga de otra manera, porque eso evidentemente no es que ayude mucho. Con respecto a la parte institucional, ¿no? Pues desde el punto de vista del Ministerio de Educación y del INTEF que les comentaba antes, se está trabajando en un marco de competencias digitales docentes que ya se llevaba trabajando desde hacía muchos años, pero que ahora se está consolidando y que mañana Pilar de la Encina, que es la representante del INTEF que vendrá a hablar de ello, seguramente les podrá informar de toda esa iniciativa mucho mejor que yo. Lógicamente también tendrán iniciativas de préstamos de dispositivos, porque aunque no todo sea a distancia, sí que tienen que tener una manera de descargar esos materiales, de verlos, de ver cómo se puede hacer. La ayuda en la alfabetización digital y en la conectividad de zonas rurales, donde efectivamente ya nos olvidamos todos de ellos porque no había forma de llegar. Desde la Unidad de Acción Educativa Exterior estamos intentando garantizar que todo el mundo tenga acceso a las herramientas que ya eran universales y generalizadas de la Administración General del Estado, cosas como la firma electrónica, que también han venido aquí para quedarse, ¿no? Eso de que el papel ya no se tiene que mover. Aulas virtuales en autogestión, ¿no? Que antes los docentes tenían que estar rellenando papeles para pedir que alguien me dé un aula en algún sitio, pues ahora simplemente tiene que rellenar un formulario, a los 10 minutos tiene acceso a una aula virtual en la que es completamente autónomo, puede crear cursos, puede añadir alumnos, puede añadir otros compañeros, otros profesores. Y una cosa que es casi como muy novedosa, que me permito contársela hoy porque ha salido la convocatoria, por cierto, si hay algún personal funcionario o no funcionario de la Administración española, ha salido hoy el concurso de asesores y de docentes en el exterior, en el Boletín Oficial del Estado, y por primera vez en la historia, después de tantos años de convocar este tipo de convocatorias, por un lado se han ampliado los perfiles lingüísticos, aunque eso es tema de la mesa redonda de mañana, del plurilingüismo, de la importancia de las distintas lenguas, pero también se ha añadido que en los temarios que tienen que aprender esos profesores que quieren salir al exterior está este marco, ¿no? de digital de competencias docentes, de habilidades digitales para la red en el exterior, ¿no? Que es ya imprescindible. Antes era un plus, ahora es imprescindible. En fin, podría seguir contando muchas más cosas, pero yo creo que con esto hasta aquí. Gracias. Agustín. Pues, ¿sí? Sí. Los retos. Los retos son algunos evidentes y otros están para nosotros, para una editorial especializada en la creación de artefactos que sirven para la enseñanza-aprendizaje. Algunos son evidentes y otros, como os decía, están escondidos. El evidente es seguir escuchando a los docentes y de repente sus necesidades han cambiado. Nosotros hicimos en verano, cuando creíamos que se había acabado la pandemia, hemos sido muy inocentes durante estos meses, hicimos una encuesta masiva en la que miles de profesores nos contaron cuáles eran sus necesidades antes de la pandemia, cuáles habían sido durante la pandemia y cuáles preveían que serían después de la pandemia. Y había un cambio clarísimo
y nos decían que después de la pandemia, que durante la pandemia habían visto que sus nuevas necesidades eran formación en herramientas digitales, que sus preocupaciones estaban alrededor de cómo motivar a los alumnos de una manera más acentuada que antes de la pandemia, cómo gestionar el tiempo. Otra cosa que decían es que estaban trabajando más horas que un reloj, que la digitalización había traído un volumen de trabajo enorme y que no sabían cómo resolver algunas dificultades nuevas. Y evidentemente para nosotros, como editorial, ese es nuestro primer reto, es entender que la situación de las instituciones que se dedican a la enseñanza o que tienen la enseñanza del español entre sus labores y sus funciones había cambiado en algunos casos radicalmente. Eso es evidentemente lo primero, de manera que cuando ofrecemos nuevos materiales, cuando ofrecemos nuevas formaciones, cuando ofrecemos nuevas perspectivas, ese cambio en el paradigma tiene que estar para nosotros presente siempre. Luego, como empresa dedicada a esta cosa, que es la enseñanza-aprendizaje del español como lengua segunda y extranjera, evidentemente tenemos que seguir digitalizándonos, pero eso es una parte que podría parecer comercial, pero no es solo comercial, tenemos que crear nosotros, difusión, no hablo de los demás, un nuevo ecosistema digital en el que tengamos una nueva web más fácil, más atractiva, mejor diseñada. Tenemos que tener un nuevo e-commerce para que la gente, si lo necesita, compre más fácilmente. Tenemos que crear un blog del que se va a encargar Neus sobre didáctica del español y metodología. Tenemos que cambiar de plataforma, ir hacia una nueva plataforma más fácil de usar, más intuitiva, mejor, con más materiales, con un mejor buscador. Es parte de lo que todos tenemos que hacer, al menos nosotros tenemos muy claro que tenemos que hacer. Tenemos que crear un nuevo ecosistema digital que haga que el usuario que tiene nuevas necesidades encuentre en ese ecosistema nuevas respuestas, y tenemos que darle a la formación online un papel también importantísimo en todo lo que hacemos como formadores desde nuestra modestia. Pero además de todo eso, de crear ese ecosistema digital y de estar más presente en las redes sociales y de ser más rápido atendiendo a las incidencias en una plataforma digital y de tener mejores herramientas y incorporar Zoom a nuestra plataforma y todas esas cosas tecnológicas importantísimas, creo que tenemos la obligación de que no nos arrolle el tsunami digital, de no dejarnos aplastar por esa enorme ola digital. Y estaba el otro día yo con una autora muy querida de francés que me decía, que da clases de francés en una EOI, y me dice, yo estoy un poco decepcionada porque cosas que habíamos dejado de hacer hace 30 años, ahora las hacemos porque están en Kahoot. Eso es lo que es nuestro reto. Como editorial que ha apostado siempre por el enfoque comunicativo en sus variantes más avanzadas, ese es nuestro reto. Dejar muy claro que las nuevas herramientas están muy bien si nos ayudan a profundizar o a facilitar nuestra manera de entender lo que es enseñanza-aprendizaje, pero deberíamos tirarla a la basura si van en contra de lo que hemos estado intentando lograr en los últimos 40 años.
Y eso tiene que ver con cosas como que, por ejemplo, hay, lo cual es fantástico, millones de materiales en Internet de todos los pelajes, buenos, malos, regulares, horrorosos, fantásticos. Y está muy bien que estén y que sean gratuitos o que sean de pago, es genial, todos estamos. Yo personalmente estoy de acuerdo con la creación horizontal, me parece que es lógica, que es democrática, que es buena, pero a veces eso, y de eso ha hablado Neus recientemente, eso a veces entraña olvidar alguna de las cosas que para nosotros, como ideadores de cursos de español, por decirlo de una manera, son fundamentales, que es la secuencia didáctica y el sílabus. Nosotros llevamos años intentando hacerle ver al mundo que el español, que cualquier lengua, no se aprende haciendo cositas. No funciona así, no son cositas. Es una secuencia didáctica que puede haber creado una editorial, puede haber creado un profesor, puede haber creado una institución, pero es una secuencia didáctica pensada, en la que la comprensión lectora tiene un papel y está ahí por algo, el foco en la forma está ahí por algo, la expresión escrita está ahí por algo, la sistematización está ahí por algo, y convertir todo eso en un, no es ni una constelación, sino en una sopa de letras, de cositas, de actividades, va totalmente en contra de cómo sabemos que se aprenden las lenguas. Y el problema de la digitalización es en parte ese, es olvidar, por un lado, la importancia de la secuencia didáctica, accesoriamente o no accesoriamente del sílabus, porque llevamos años oyendo, no, primero va esto, luego va otro, y ahora nos hemos olvidado de qué va primero y qué va después, solo porque hay una cosa colgada gratis en un sitio muy graciosa o unas tarjetitas que si fueran analógicas no las usaríamos ni muertos. Y junto a eso, y ya me vais a perdonar el tono, la importancia de lo que sucede en el aula no debería ser barrida por el formato digital. Y lo que sucede en el aula es una cosa en la que el docente no tiene que ser el centro, pero sí tiene que ser el facilitador. Y yo hay una cosa que digo, pero no por demagogia, sino porque nos va en eso la profesión. Si dejamos que enseñar y aprender español sea una cosa que se pueda hacer con Babel, se nos ha acabado el curro, colegas. No tenemos nada más que hacer, porque si todo lo que tenemos que hacer se responde con ejercicios de respuesta múltiple, no necesitamos un profesor. Si todo va a ser verdadero o falso, no necesitamos un profesor. Si no hay interacción social de verdad, si las comprensiones lectoras van a ser absurdas y no van a requerir que la gente comente sus puntos de vista, no tenemos nada que hacer. Pero no tenemos nada que hacer ni los que creamos materiales con esa perspectiva, ni los que os dedicáis a la docencia al pie del cañón. Entonces, ahí creo que como editorial, como el tipo de editorial que hemos sido, nuestro reto mayor es ese, es seguir apostando por una enseñanza en la que la interacción social, esa cosa que dice Neus, es ese evento milagroso de gente que se junta para intentar expresarse, vehicular significados en una lengua nueva. Si no lo conseguimos, si no lo mantenemos, nosotros como editorial vamos a tener muy poco que hacer y los profesores, desgraciadamente, tampoco. Y ese es nuestro reto, que lo digital no barra 40 años de progreso metodológico. Jara. Ahora voy yo con la parte digital. Creo que me estaba haciendo
en el mundo digital, me encuentro que voy con el papel, y mis compañeros vienen con el teléfono, el ordenador. Yo me lo he dejado en el hotel, porque bueno, puede ser que sea que estoy muy metida en el mundo digital, ¿no? Entonces, bueno, pues para hablar un poco sobre hacia dónde vamos, cuáles son los retos, ¿no? Y las oportunidades que... ¿No se me oye? ¿Ahora? Ay, perdonad. Quiero hacer mención a una cita de don José María Álvarez Payete, que me parece muy interesante porque él comenta que en esta revolución digital que estamos viviendo no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época. Y esto lo que nos lleva es que las personas, la sociedad, las empresas, todos en su conjunto, para adaptarnos, para poder sobrevivir, tenemos que adaptarnos. Tenemos que aceptar que estamos en un mundo digital, en una revolución digital, en una época de cambio. Entonces, bueno, a nivel de certificación del español y de cualquier otra certificación, SIELE ya estaba preparado. Esto ya os lo he comentado varias veces, que claro, al ser digital ya estaba preparado. Pero es que ahora la tendencia va a ser que el resto de certificaciones se transformen. Y en ese sentido, una vez que se transformen, SIELE va a tener que convivir con ellas. Entonces, ahí tenemos que hacer ese trabajo. Ahora tenemos entre todos que no olvidarnos de nuestro objetivo. Nuestro objetivo, todos sabemos lo importante que es el español en el mundo. Habéis dado esta mañana las cifras en detalle, ¿no? Y en ese sentido hay que tener en cuenta hacia dónde vamos y hacia dónde vamos a ir, a formar ciudadanos plurilingües y multiculturales. No podemos perder el foco. El español se tiene que seguir expandiendo, se tiene que ir reconociendo, se tiene que certificar. No es lo mismo. Esta mañana también os lo comentaba, que sepamos español, que hablemos español, acreditar su dominio. Y en ese sentido, todas las certificaciones vamos a tener que convivir. Ya lo hemos hablado antes con algunas personas, ¿no?, que hemos estado en la pausa que hemos tenido. El español hay que mantenerlo, hay que darle su reconocimiento, su posicionamiento. Las certificaciones que hay hoy en día del español no tenemos competencia, sino que convivimos. Convivimos para dar respuesta a los ciudadanos, para dar respuesta a los alumnos. Y esto yo creo que no hay que perder nunca el foco hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde tenemos que ir, hacia un modelo de convivencia, ¿no?, de cooperación. Por otra parte, no tenemos que olvidarnos quién es nuestro destinatario final, quién es el foco, dónde tenemos el foco. Yo creo que ha quedado claro en la pandemia que el foco está en las personas, la tecnología a disposición de las personas. ¿Qué es lo que ha necesitado la gente? Ha necesitado que le llevemos la tecnología a sus casas. Ahora mismo lo acaban de comentar mis dos compañeros. Se han tenido que digitalizar, era una necesidad. En ese sentido, en SIELE hemos creado SIELE en remoto. Esta mañana ya os lo he contado en qué consiste. Pero ¿qué ocurre? Que todavía hay mucho trabajo por delante, porque todavía hay poca creencia, ¿no?, en los sistemas en remoto. Muchos de vosotros que sois profesores, si tenéis que hacerle exámenes a vuestros alumnos a través de Internet, ¿cómo lo habéis vivido? Antes Sonia lo ha comentado, me ha hecho gracia porque lo ha comentado, de repente ellos que han metido un software y los alumnos se bloqueaban. En SIELE pasa lo mismo. Quien se examine de SIELE en remoto, si no cumple los requisitos, si no cumple los protocolos, lo que tienen definido, y lo reciben con tiempo suficiente, y quieren arrancar sus ordenadores, por ejemplo, con Zoom, con Teams, con cualquier navegador, algo que a nosotros nos dé un indicio de que puede copiar o que puede cometer algún comportamiento fraudulento, SIELE no se ejecuta. Es una aplicación, por eso antes insistía en la importancia, y a lo mejor he hecho mucho hincapié en que es un sistema seguro, que no ha sido una solución. Hay muchas certificaciones que han dicho, si no lanzo algo ya en remoto me hundo. No, SIELE no. El Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires, como instituciones titulares de SIELE, han trabajado en que fuese un sistema seguro, confiable.
Y en ese sentido vamos a tener que seguir ese camino, vamos a seguir trabajando en esa línea. Y por último, otra cosa que ha pasado con esta situación, ¿no?, con la pandemia, es que hemos tenido que estar midiendo continuamente. Antes os he enseñado las aplicaciones, las herramientas que tenemos. Entonces, lo que no se mide no se puede mejorar. Es fundamental. Las tecnologías os ayudan a eso. Permiten medir, permiten saber, ¿no?, tener todo tipo de información. Y como comentaba mi compañero, hay que valerse, hay que aprovechar de las tecnologías lo que nos ofrece, las oportunidades que nos brindan. Entonces nosotros hemos medido. ¿Y qué hemos visto? Pues que hay mucha desigualdad, algo que se ha puesto de manifiesto en estos tiempos de pandemia. Hay mucha desigualdad a nuestro nivel en la certificación, tanto de los candidatos, que efectivamente son nativos digitales, pero luego han tenido, porque nosotros en el lanzamiento de SIEL en remoto lo hemos visto, cómo han tenido dificultades en la aplicación. Entonces, y los centros de examen, por otra parte, igual, que tenían que, aunque ellos hacían exámenes en línea, han tenido que desarrollar otra serie de capacidades. Y ahí hemos estado nosotros apoyándoles en esa formación en competencias digitales, en prepararse tanto a los candidatos, a los alumnos, como a los centros de examen, a los profesores que también nos lo han pedido. Y estamos trabajando... ¿Perdona? Efectivamente. Y hemos atendido a sus necesidades para reducir esa desigualdad. Y tenemos que seguir en esa línea, porque hay que reducir esa brecha y esa desigualdad existente. Y por otra parte, les hemos dado el relevo. Ahora hemos creado un sistema, nosotros habéis visto los paneles que tenemos de seguimiento, de monitorización, vemos cómo es la actividad, cómo es la ejecución de SIEL a nivel mundial de cada día, tenemos informes detallados de todo tipo, realizamos continuas encuestas a los candidatos y estamos en comunicación constante con los centros. Al final tenemos mucha retroalimentación de todo lo que tenemos, pero ahora hemos dado el testigo a los centros. Los centros supervisan, los centros ahora mismo van a contribuir a la expansión de la certificación a través de SIEL. Y en ese sentido tenemos que dotarles de herramientas, al igual que las hemos tenido nosotros. Y esos son los 3 ejes que trabajaremos de aquí en adelante. Gracias. Concha, no sé si tenemos tiempo para una pregunta interesante. ¿Tenemos preguntas? ¿Queréis participar en esta mesa redonda con vuestros comentarios, preguntas? Sí. De hecho, yo me he venido de la otra sala para preguntar. Bueno, no es exactamente una pregunta, sino que es una reflexión y que viene de una pequeña historia mínima personal. El otro día, bueno, hace un mes y medio, quise inscribir a mis hijos en un centro de inglés, en Nápoles. Y fui a un centro de inglés. Y entonces yo, que como jefe de estudios, con muchos años de experiencia, pero con ciertas inquietudes de no quedarme atrás, pues me quedé sorprendida y pensé, este es el futuro. Y no por la tecnología, no por la tecnología. Allí estaban dando clases, había unos sofás y como una estantería de Ikea, que era la pared, ¿no? Y mis hijos los inscribí, ¿no? Porque, bueno, dije, no es que los usara como conejillos de indias, ¿no? Pero, bueno, los inscribí. El caso es que a mis hijos nada más inscribirse les dieron una app. Esa app les daba acceso a unos materiales antes de la clase y a unos ejercicios de revisión después y a la posibilidad de hacerse su horario y elegir el día, la hora, si el formato era online o si no era online. Por lo tanto, no había libro, no había grupo y no había 4 paredes en el aula. Eso me recordó una cosa que yo he visto también en las redes sociales durante la pandemia del British Council aquí en Italia, que propone lecciones como individuales sin
un recorrido sin un itinerario, y esto me hace pensar en lo que decías, Agustín. No hay un itinerario, no hay un recorrido, son pequeñas, mínimas unidades que se basan sobre todo en lo oral y que no hay libro y no hay progresión aparente. Porque después de X horas les hacen una prueba y entonces ya ven si están capacitados para pasar al siguiente nivel, que les daría opción a presentarse a la certificación de la que se trate. Y el British está en esa película y digamos que es muy diferente de lo que hacemos nosotros en el Cervantes, porque evidentemente eso tiene también implicaciones, no sé, políticas, económicas, porque yo me pregunto también por esos profesores, ¿no? Y me pregunto también qué supervisión, cuál es el programa y cuál es el itinerario. Y como veis, no hay pregunta, es solamente compartir con vosotros estas inquietudes. Y yo me pregunto si el futuro tiene más que ver con esa pérdida de lo que hasta ahora habíamos tenido digital, en el mundo digital o en el mundo analógico, como imprescindible, libro, progresión, aula, si el futuro va por otro camino y nosotros no nos hemos dado cuenta. Yo me pregunto eso y también me pregunto si yo me podré adaptar. Hola, 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 hola. Hola. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Una pregunta, ¿había profesor o eran monitores? Porque claro, es que al final hay una tendencia en la... Un profesor distinto. Y era profesor... Bueno, supuestamente profesor, Claro. dirigía la clase, pero cada vez uno distinto. Ya. Mi hijo decía, me ha tocado con fulanita, y la otra decía, pues yo he estado con fulanito, hoy ha venido, ¿sabes? O sea... No sé. Yo creo que cuesta mucho creer que a mí poder elegir el día y la hora me parece genial, evidente. Y mal está que lo diga yo, que no haya libro no es lo que me preocupa más. Me preocupa más que no haya programa, que no se sepa a qué voy yo a esa clase y que no lo sepa nadie. Eso es lo que me preocupa. Evidentemente yo vivo de que mi editorial vende libros, pero si yo fuera a aprender cualquier lengua y no hubiera libro, pero hubiera un programa y dijera, pues me gusta, me parece genial, lo hacen con otros materiales que no son los libros de difusión, pero aprendo. Me preocupa que no haya ninguna idea de progresión, que sea una especie de acumulación de... Sí, pero mesa, boli, me importa menos que no saber para qué voy yo a clase ese día, que no lo sepa nadie. O sea, eso me sorprende mucho, que nadie sepa para qué tengo que ir yo ese día a clase. Sí, porque les llega a la app, les llega una preparación de la clase. Sí, no, yo solo quería, respecto a lo que está contando Teresa, a mí me parece que hay que pensar mucho en las consecuencias sociales de todo este mundo low cost, porque al final estamos hablando de un mundo low cost en el que los profesores van a estar mal pagados, no van a tener la formación adecuada. Y no era tan low luego. Bueno, pues peor todavía. Peor todavía. Pero claro, es que esto es una tendencia que es en la enseñanza, es en la ropa, es en todo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hace falta una reflexión muy, muy grande sobre los valores que estamos transmitiendo a través de la educación, sobre los valores que representamos como docentes y que hace falta una ciudadanía con coraje, ¿no? Y valerosa, que realmente haga valer las cosas y que no se deje llevar a este tipo de historias, ¿no? Y yo creo que en la enseñanza es muy importante. A mí me parece que estamos llegando a una devaluación o a una perversión, ¿no?, de todo lo que es la enseñanza, que puede ser muy grave. Y me parece que ahí tenemos que trabajar juntos de una manera muy, muy centrada en hacer valer cosas como la formación, la calidad,
lo que significa la educación, porque al final aprendemos español o aprendemos cualquier otra cosa, pero estamos educando. Y esto es muy importante. Yo sí, no te iba a contestar tampoco, Teresa, te iba a hacer dos reflexiones más. Es un poco el Uber Eats de la enseñanza de lenguas. Yo hace muchos años, sabes que en España empezó el tema este de la convivencia escolar, de los problemas de no sé qué, y entonces a mí me hacía mucha gracia. Yo estuve participando en grupos de formación sobre este tema y me hacía mucha gracia porque al final la gente lo que te iba pidiendo eran las recetas, ¿no? Cómo funcionan las cosas. Y lo que se aprendió en aquel procedimiento es que no son esas pequeñas recetas, esas herramientas las que hacen que funcionen las cosas, sino la estructura del sistema. O sea, que detrás haya un trabajo, que haya un guión, que haya una secuencia, que haya un montón de cosas. Y efectivamente, eso que estabas comentando tú, eso es un poco eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué son las cosas que funcionan? Las cosas estas que están de moda, que están bien y que tienen una esencia, que es la de la elección del alumno, que sí que es muy importante, pero no de esta manera. O sea, hay una serie de cosas que están bien, pero que lo que hacemos al final es cogerlas como recetas, que parece que funcionan, y como funcionan las recetas, se nos olvida que detrás de esas recetas tiene que haber una estructura y un sistema. No, o sea, que tampoco pretendo contestarte, ¿no? Pero que, desde luego, si ese es el futuro, no es un futuro muy halagüeño, ¿no? Yo creo que... Yo, para añadir a lo que estás comentando, hay una cosa clara en todo tipo de producto, en este caso, ¿no? que has comprado un curso de un idioma, hay una cosa que es clave, y es que tiene que tener unos objetivos generales y específicos. Se tiene que ver qué es lo que se quiere conseguir en los alumnos. Tiene que haber un buen diseño instruccional. Por lo que has comentado, no teníais recursos, no te has encontrado que más que una aplicación, ¿no? Entonces, a lo mejor soy un poco atrevida porque no lo he visto y sería interesante verlo, ¿no? Pero da la sensación que no hay un buen diseño instruccional, que no hay una buena metodología. También eso de que cambio de profesor, ahora me toca con uno, cambio, ¿no? Al final es verdad que las tecnologías permiten descentralizar y permite pues que llegue un profesor, imparta una parte, pero tienen que estar coordinados, tienen que perseguir un mismo fin, tienen que estar informados. Entonces, al final, el valor de la educación son las personas. Volvemos a lo mismo. Da la sensación como que se ha perdido, ¿no? Ese foco, y tendrán otros fines, posiblemente, pero si el valor está en las personas, tanto los que instruyen, que es la importancia, ¿no? La importancia de los profesores. Y los profesores tienen que tener tecnología y tienen que tener herramientas, pero no hay que olvidarse de la finalidad que tienen los alumnos y no descentralizar. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar, ¿no? De apoyar y darle importancia a la educación que se merece. Y hay que formar y hay que adaptarse a esta nueva situación, pero bien, no vale de cualquier manera. Y lo que sí que hay que tener mucho en cuenta es una cosa que decía antes Gorka, ¿no? De lo que hablamos de las tecnologías, de las inteligencias artificiales, ¿no? Que en 2006 Google era tonto, pero en 2021 ya no lo es tanto. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con que la inteligencia artificial no nos sustituya la inteligencia real, iba a decir, si me permite. Bueno, pues vamos a dar por concluida la mesa redonda. Gracias, Agustín, Jara, Rafael y Roberto, porque nos hacéis reflexionar. Y vamos a dar por concluida. ¿Me dejas? Los libritos. Os hacemos entrega de un pequeño regalo en nombre del Instituto, a ti te lo he dado, del Instituto Cervantes. Es el catálogo de la exposición que tenemos en estos momentos en nuestra sala de Piazza Navona y que os invito a que visitéis vosotros y vuestros alumnos porque vale la pena absolutamente. Y ahora sí, ahora hemos concluido la parte, digamos, de todas las ponencias y vamos a pasar a la parte cultural. Entonces, os hemos preparado, como ya sabéis, la visita guiada al Tempieto del Bramante. Os hemos dado unos numeritos, que no hay premio, repito. Entonces os pido ahora, del 1 al 25, tenéis a mi compañera Ariadna en la puerta que os va a guiar. ¿Qué número tienes? Y después, sabéis que a las 8 os esperamos en el claustro abajo
para el cóctel, para la recepción que nos ofrece el embajador. Del 1 al 25, por favor. Sí. Sí, en 5 minutos llamaré a los siguientes. Vamos a hacer grupos separados en el tiempo. Ay, perdón. Un minuto te hago para que poder visitar algo, que yo no tengo